Vamos a hablar hoy sobre el tema de Khatm Nabuwa, el sello de la profecía. Hemos escuchado un resumen de la postura del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam. Como Michael acaba de leer, el Mesías prometido explicó que un profeta subordinado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam puede venir, un profeta que no sea portador de una ley, un profeta que sea un seguidor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un profeta que sea un reflejo de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y así, siendo un reflejo, no es otro profeta, ¿no? Está reflejando únicamente la profecía original de él. Pero vamos a entrar en este tema leyendo los pasajes del Mesías prometido, viendo los versículos del Sagrado Corán, viendo algunos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam referente a esto, y también, inshallah, viendo unos de los dichos que a veces los no ahmadís presentan, tratando de demostrar tal vez que no puede venir ningún tipo de profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto debería de ayudarnos, uno, con nuestra comprensión de este tema importante, y a la vez también esto debería de ayudarnos con nuestro tabligh, nuestra predicación a los otros musulmanes que están allá, porque yo sé que muchos de ustedes también tienen amigos musulmanes que viven aquí o también en otros lados. Entonces, muchas veces cuando ellos hablan del Islam Ahmadiyya, su primera pregunta es eso, que ustedes siguen otro profeta. ¿Cómo es eso válido? Ya que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el sello de los profetas o el último de los profetas. El Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, dijo que por la gracia de Dios y no por ningún mérito propio, se me ha concedido una medida completa de la generosidad que se otorgó antes que a mí, a los profetas y mensajeros y a los elegidos de Dios. No habría sido posible que se me concediera esta generosidad si no hubiera seguido los caminos de mi Señor y Maestro, el orgullo de los profetas, el mejor de la humanidad, Muhammad, el elegido, la paz sea con él. Todo lo que se me ha concedido siguiéndole a él, y sé por conocimiento verdadero y perfecto que ningún hombre puede alcanzar a Dios excepto siguiendo el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Ni nadie puede llegar a una comprensión completa de Dios excepto a través de él. Entonces, a veces la cuestión es cuál era la relación entre el Mesías prometido y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí lo hemos escuchado. El Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, consideraba que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el mejor de los profetas, ¿no? Y siempre pues demostraba su amor y lealtad hacia él. Nunca consideraba de que él era aparte de él en ninguna forma. El versículo principal en esta discusión de que si un profeta puede venir después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o no, es este versículo 41 de capítulo 33, Surah Al-Ahzab del Sagrado Corán, que hemos escuchado ya, pero lo voy a repetir. En el Sagrado Corán Allah dice, Muhammad no es el padre de ninguno de sus varones, sino que es el mensajero de Allah y el sello de los profetas. Khatamun Nabiyyin, el término en árabe que deberíamos de también conocer. Khatm Nabuwa significa el sello de la profecía. Allah tiene pleno conocimiento de todas las cosas. Entonces aquí debemos de pausar un poco y leer el versículo dentro de su contexto. ¿Qué es lo que Allah está diciendo aquí? ¿Por qué comenzó con las palabras que Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres? ¿Qué es el significado de esto con el sello de la profecía? ¿Por qué Allah ha unido o vinculado estos dos temas? El contexto aquí es que Allah dice que Muhammad no es el padre de ninguno de sus varones. Es en respuesta a una acusación de los no creyentes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tuvo hijos, varones. Y según la cultura árabe en ese tiempo, esto significaba que después de su fallecimiento no habría nadie para continuar la misión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ellos pensaban o decían que pues el legado pasa del padre al hijo, varón. Entonces, en respuesta a esta acusación, Allah dijo que es cierto,
que Muhammad no es el padre de ninguno de sus varones. Pero Allah dice que esto no es una debilidad por su parte. Esto no significa que su dispensación o su trabajo se acabará. Esto no significa que no tiene hijos, sino que es el mensajero de Allah. Pues siendo el mensajero de Allah, todos los creyentes son sus hijos espirituales. ¿Cómo pueden decir ustedes, pues los enemigos, que el profeta no tiene hijos, varones que van a continuar su misión? Cada musulmán varón es su hijo espiritual. Y no solo esto, sino que él es el sello de los profetas. Es decir, que no solo los creyentes normales son sus hijos, sino que él es el padre de los profetas. El sello de los profetas significa en este caso que van a aparecer profetas hasta después de él que van a continuar su misión. Y así pues Allah borra esta acusación, que ellos dicen que no tiene hijos varones. Mira, él tiene hijos más que ustedes, hijos más leales que sus hijos, hijos espirituales, y no solo eso, entre sus hijos aparecerán también personas que van a alcanzar el grado de los profetas. Como un sello demuestra la autenticidad de algo, en esta forma, pues estos hijos tendrán el sello de la profecía también. Allah tiene pleno conocimiento de todas las cosas. Entonces, en este mismo versículo, Allah nos ha explicado qué significa, dentro de este contexto de tener o no tener hijos, el concepto del sello de los profetas. A veces hay una acusación que los ahmadís no creen que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el sello de los profetas. Dicen que ustedes no lo aceptan, no lo creen. Pero el Mesías prometido siempre decía que nosotros creemos más en este título del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que cualquier otro musulmán. Dijo en una ocasión: atestigo la gloria de Dios y su majestad, que soy uno de los fieles, musulmán, y creo en Allah el exaltado, en sus libros, en sus mensajeros, en sus ángeles y en la vida después de la muerte. Creo que nuestro profeta Muhammad, el elegido de Dios, sallallahu alaihi wasallam, es el más eminente de los profetas y el sello de los profetas. Él, claro, aceptaba ese término para él y lo defendía. De nuevo dijo: la acusación contra mí y mi comunidad de que no creemos que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam sea el sello de los profetas es totalmente falsa. La fe, la convicción, la certeza y el absolutismo que caracterizan nuestra creencia en el santo profeta sallallahu alaihi wasallam como el sello de los profetas están completamente ausentes de la creencia de nuestros oponentes. Ellos son realmente los que no creen que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el sello de los profetas, pero nosotros sí. Dios recibí este honor por obediencia al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Si no hubiera sido uno de sus seguidores, nunca habría sido honrado con la palabra divina, aunque mi esfuerzo y mis actos hubieran igualado la grandeza y la altura de todas las montañas, porque todas las profecías, excepto la de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han llegado a su fin. Ahora no puede surgir ningún profeta portador de la ley, pero puede llegar un profeta sin ley, siempre que sea ante todo un seguidor del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Así pues, soy seguidor y profeta a la vez. Entonces, esto son unas de sus declaraciones sobre su creencia en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como el sello de los profetas. Entonces no hay solo la diferencia de opinión, no es que si el profeta era el sello. La diferencia de opinión es en la interpretación de este título. Entonces, vamos a analizar un poco la creencia de los no ahmadís. Ellos dicen que siendo él el Khatamun Nabiyyin, no puede aparecer ningún profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ok, entonces vamos a analizar esto, si esto es correcto. Después de analizarlo, llegamos a la conclusión que no puede significar que no haya ningún profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque
Todos los musulmanes creen que aparecerá una figura mesiánica después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos ellos creen que vendrá Isa ibn Maryam, Jesús, la figura mesiánica. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam claramente dijo que esta figura mesiánica que va a aparecer después de mí en el mundo será un profeta. ¿Qué dijo? En Kitab Muslim, pues Sahih Muslim, una de las recompilaciones más auténticas de los dichos del profeta Muhammad, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el profeta de Allah, Isa, Jesús, y sus compañeros serán asediados. Entonces Isa, profeta de Allah, y sus compañeros se volverán hacia Allah. Entonces Isa, profeta de Allah, y sus compañeros invadirán los campamentos del enemigo. Y de nuevo Isa, profeta de Allah, y sus compañeros se volverán hacia Allah. 4 veces, es un dicho mucho más largo, pero 4 veces en esta narración el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamó la figura mesiánica que tendrá el título nombre de Jesús, después de él un profeta de Allah. Entonces, si esto es un veneno, todos nosotros lo hemos consumido. Ellos también creen que van a aparecer un profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nosotros también. El profeta mismo lo explicó. Entonces, esto no es un punto de discusión entre nosotros. Es cierto que vendrá un profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La única cuestión es qué tipo de profeta vendrá. En el mismo dicho también, el dicho anterior, afirma que Allah enviará revelación o wahi al Mesías, que es la característica que define a los profetas. Entonces no solo es llamado un profeta, Allah va a estar revelando pues sus palabras a esa figura mesiánica. Entonces otra tradición relatada por Abu Huraira afirma que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no habrá profeta entre Jesús, es decir, la figura mesiánica Jesús, y yo. Sin duda aparecerá, así que cuando lo vean, acéptanlo. O sea, aquí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam implica fuertemente que yo y esta figura, nosotros dos somos profetas, pero no habrá profeta entre nosotros dos. Entonces aquí también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam declara que vendrá un profeta después de él. Pero hay, obviamente, muchos problemas en creer que Jesús, hijo de María, pues que apareció 600 años antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él pueda regresar y que él literalmente será esta figura mesiánica. Y aquí son algunas de las razones. Primero, el Corán declara que Jesús fue un profeta enviado a los Bani Israel, a los hijos de Israel. ¿Cómo puede entonces ser enviado ahora a todo el mundo bajo la bandera del Islam? Pues un profeta de los Bani Israel, de los judíos, ahora ¿cómo puede ser enviado a todo el mundo? ¿Allah va a ampliar su profecía a todo el mundo ahora? ¿No? Entonces luego también, ¿cómo es si no es un profeta? Como algunos musulmanes dicen que cuando Jesús vendrá ya no será un profeta. Entonces, ¿cómo es que fue privado de la profecía? ¿Moriría como no profeta? Recibir la profecía es un don divino, es una bendición. Se quitan las bendiciones debido a los vicios o los errores. Entonces, ¿qué tipo de vicio, qué error cometió Jesús para ser privado de la profecía por parte de Allah? Entonces, si será un profeta musulmán, ¿quién le va a enseñar el Islam? ¿Qué tipo de Islam va a seguir? ¿Va a ir a los sunitas? ¿Va a ir a los chiitas? ¿Va a ir a Irán? ¿Qué lugar va a ir? ¿Quiénes serán sus maestros? Si decimos que Allah mismo le va a enseñar el Islam, lo que estamos diciendo entonces es que Allah le va a revelar de nuevo todo el Sagrado Corán y que le va a enseñar de nuevo lo que es el Islam. Ahora, ¿no es un nuevo profeta? Un profeta apareció, está recibiendo revelación, está siendo revelado el Sagrado Corán de nuevo. ¿Dónde quedó el sello de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entonces en esta situación? Entonces, algunos musulmanes hacen la interpretación del versículo que no aparecerá un nuevo profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero puede aparecer uno anterior. Entonces, esto tampoco tiene validez, esto no está comprobado por el versículo es categórico. Y luego también, en este caso, sostenemos que Isa ibn Maryam ha fallecido,
y no regresará físicamente. Entonces ni es una cuestión de regreso de ese profeta anterior, porque Jesús, hijo de María, ha fallecido. Y si ha fallecido, estas profecías obviamente están acerca de otra persona que va a aparecer en el futuro. Además, el regreso de un profeta anterior como Jesús, quien recibió su profecía de forma independiente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tuvo ninguna relación con él, y no a través de la sumisión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no a través de seguir la religión del Islam. Esto rompería con toda seguridad el sello de la profecía, mientras que la venida de un profeta musulmán no lo haría. Entonces, si Jesús regresa, esto sí rompe con el sello de la profecía, porque ahora ha venido un profeta fuera de la nación del Islam, que no es un seguidor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no recibió su profecía por seguirle a él, por las bendiciones del Islam, y lo está recibiendo el Corán de nuevo, ¿no? Entonces, si esto no rompe con el término sello de la profecía, ¿qué rompería con el sello? Si esto no es suficiente. Y los que dicen, o los que prohíben la llegada de los profetas, son caracterizados por Allah en el Sagrado Corán como personas desviadas. Entonces, en el Sagrado Corán, en capítulo 39, versículo 24, Allah dice: Allahu nazzala ahsan al-hadisi kitaban mutashabihan mathani. Allah ha revelado el mejor mensaje en forma de un libro cuyos versículos se apoyan mutuamente y se repiten en diversas formas. Entonces, para este término, sello de los profetas, tenemos que buscar en otros versículos del Sagrado Corán el significado. Porque Allah dice que el Sagrado Corán se repite, los versículos se apoyan mutuamente unos a otros. Entonces, acerca de esta creencia, que sí puede aparecer un profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o no, ¿qué dice el Sagrado Corán en general sobre las personas que prohíben la llegada de un profeta de Allah? Allah aquí dice en capítulo 40, José vino a ustedes con pruebas claras, pero no dejaron de dudar sobre aquello con lo que vino a ustedes, hasta que a su muerte dijeron: Allah nunca suscitará un mensajero después de él. Así juzga Allah ciertamente como perdidos a los que transgreden y dudan, es decir, dudan en la llegada de los profetas después. Entonces aquí Allah ya ha tomado esto como un tema, la categoría o la creencia de que ya no van a aparecer más profetas después de otro profeta. Y Allah aquí declara claramente, así Allah juzga ciertamente como perdidos. Estos son las personas que transgreden los límites de Allah y dudan del poder de Allah de enviar un profeta en el futuro. Entonces, claramente aquí tenemos una condenación de lo que es esta creencia o esta interpretación. Entonces, el Corán no permite esta interpretación en absoluto. Luego también hay que conocer dos términos que se utilizan en el Sagrado Corán para referir a los profetas. Hay dos términos, tenemos Nabi y Rasul. Entonces, Nabi lingüísticamente se refiere a alguien que revela asuntos ocultos de gran importancia. Y Rasul lingüísticamente se refiere a un mensajero. Entonces, estos son los dos términos que Allah siempre utiliza en el Sagrado Corán en referencia a los profetas, a lo que nosotros conocemos como profetas en general. Nabi y Rasul. Y a veces hay musulmanes que hacen una diferencia entre estos dos términos. Entonces, algunos no ahmadís sostienen que no todo Nabi es un Rasul, sino que todo Rasul es un Nabi. Ellos creen que un Nabi es solo una persona a la que se le revelan cosas de lo oculto, pero que un Rasul es también alguien a quien se le ordena transmitir ese conocimiento a los demás. Otros creen que un Rasul se refiere a alguien a quien Allah le ha dado un libro, mientras que un Nabi es alguien que sigue a otro profeta. Entonces han hecho estas diferencias entre los dos términos tratando de saber, ¿no?, qué significan los dos. Pero el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, ha explicado que no existe diferencia en estos dos términos.
los dos términos se refieren a los profetas. Y un profeta es alguien que recibe revelación divina por parte de Allah acerca de asuntos ocultos. Entonces él dijo, también debe recordarse que el significado literal de Nabi es aquel que revela lo oculto después de haber sido informado por Dios. Por lo tanto, el título de Nabi estaría justificado siempre que se aplicara esta connotación. Un Nabi tiene que ser un Rasul, pues si no lo es, no puede ser el receptor del conocimiento de lo oculto. Como indica el versículo, él no concede a nadie ascendencia sobre su dominio de lo oculto, excepto aquel a quien elige como su mensajero. Entonces, lingüísticamente, un Nabi se refiere a alguien que recibe conocimiento pues oculto. Sin embargo, en el Corán, Allah dice que los mensajeros también reciben conocimiento oculto. Entonces, lingüísticamente, claro, cada Nabi recibe esto. Y según el Corán, cada Rasul también recibe información a través de la revelación de los asuntos ocultos. Entonces, cada Nabi también es un mensajero. Y cada mensajero también es un Nabi. Luego el Mesías prometido dice, ahora bien, teniendo en cuenta esta connotación, si se niega la aparición de un Nabi, equivaldrá a creer que esta umma o esta nación ha sido privada de la dirección y conversación divinas, porque quien quiera que revele asuntos de lo oculto basándose en el conocimiento divino sería necesariamente un Nabi dentro de la connotación de este versículo. Él no concede a nadie ascendencia sobre su dominio de lo oculto, sino que a un mensajero. Entonces, si alguien recibe revelación divina en gran cantidad sobre los asuntos ocultos, ¿qué es el título para esa persona? Según el Corán, es un Nabi, es un mensajero, tiene que ser, no hay otro término. Del mismo modo, dice el Mesías prometido, cualquiera que sea enviado por Dios será llamado Rasul. La única diferencia es que después de nuestro santo profeta y hasta el fin de los días, no puede haber ningún Nabi al que se le conceda una nueva sharia, una nueva ley. Tampoco se le puede conceder a nadie el título de Nabuwa, profecía o profetismo, a menos que sea a través del santo profeta. Y a menos que una persona haya llegado a tal estado de completa devoción hacia él, que él también sea nombrado Muhammad y Ahmad en el cielo. Entonces esto se refiere al concepto de ser un Nabi Bruz o Zil o Mathil, que se refiere a volverse en un espejo y reflejar por amor el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su profecía. Entonces esto es un tipo de profecía que no existía antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah otorgó esto al profeta Muhammad y esto es lo que significa él siendo el sello de los profetas, que también vamos a ver un poco más adelante. Quería tocar el tema del profetismo, tipos de profetismo antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o con él y antes de él. Existían entonces dos categorías, podemos decir. Profetas con una ley nueva y profetas sin una ley nueva. Algunos profetas recibieron libros, algunos no recibieron libros, algunos recibieron libros todavía siendo pues seguidores de otra ley, ¿no? Como los libros de la Biblia. Pues algunos profetas tienen sus libros allá, pero todavía pues eran seguidores de Moisés. Y luego el medio de recibir el profetismo. ¿Cómo es que estas personas llegaban a ser profetas? Pues lo que el Corán nos indica es que esto siempre era de forma directa e individual. Es decir, sin la mediación espiritual de otro profeta. Pues todos los profetas, antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y hasta él, recibieron el don de la profecía de forma directa, por su propio mérito, por sus acciones, por su fe en Allah. Ninguno de ellos habló de llegar a ocupar el nivel de un Nabi o Rasul siguiendo otro mensajero, borrándose a sí mismo, amando a otra persona hasta reflejar en su ser el otro profeta. Jesús nunca dijo que yo soy un profeta porque yo amo tanto a Moisés. Yo he borrado a mi interior para reflejar a Moisés dentro de mí. No, todos ellos llegaron a ser profetas independientes de otros profetas. No tenían esa relación de amor con ningún otro profeta. Así denominamos a ellos profetas
directos o independientes de otros profetas. Y esto es lo que existía pues antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene algo distinto. Ningún otro profeta fue llamado el sello de los profetas. Esto es la distinción. Esto es lo que cambia todo, ¿no? Ninguno de ellos fue el sello, pero el profeta sí. Entonces, esto es una distinción del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a través de él y a través de seguirle a él, musulmanes pueden llegar a ocupar hasta el nivel de los profetas. El término khatam, sello, hay que también analizar esto, ¿no? Khatamun Nabiyyin, el sello de los profetas. ¿Qué significa este término khatam? Entonces hay varios significados y solo es la comunidad musulmana ahmadiyya que está de acuerdo con todos los significados de khatam. Y por eso cuando decimos que nosotros creemos en este término y los demás no, porque nosotros, pues el Mesías prometido dijo que el profeta en todos los sentidos es Khatam al-Nabiyyin. ¿Qué significa Khatam? Uno de los significados de Khatam, lingüísticamente ahora estamos hablando, es el último de los profetas. Y por supuesto el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas. ¿Pero en qué sentidos? Pues hay que recordar que viene un profeta, un Mesías después de él. Entonces el profeta es el último portador de una ley, porque el Islam es una ley perfecta, ya no puede venir una ley después del Islam. Y también es el último profeta independiente, es el último profeta que llegó a tener la profecía, pues únicamente debido a su fe y sus acciones y sin la mediación de ningún otro profeta. En estos dos sentidos, claro, él es el último. También Khatam significa el mejor. Khatam al-Nabiyyin, una definición, es el mejor de los profetas. Y por supuesto, él tiene el rango más elevado. Él es el jefe de todos los profetas anteriores. Por supuesto, en este sentido también él es Khatam al-Nabiyyin. También él es el sello en el sentido de poner fin a algo. Pues cuando sellamos algo, esto significa que ya está cerrado, ¿no? Las cosas adentro del paquete ya no pueden salir, ¿no? Entonces, en este sentido también él es el sello de los profetas, porque puso fin a la influencia y validez de seguir profetas anteriores. Antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues una persona de China, pues obviamente seguía a los profetas de China. Una persona de América Latina, tal vez en algún lado, pues seguía a sus profetas. Los judíos seguían sus profetas, cada uno independientes unos a otros. Pero con la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él puso fin a todo eso. Ya no era válido seguir ningún otro profeta de ninguna otra nación. Tampoco la influencia espiritual de estos otros profetas duró después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora, el único camino hacia Allah es a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por supuesto, en este sentido también, él es el sello de los profetas anteriores. Sello también significa aprobación. Cuando sellamos algo, lingüísticamente, esto significa que tiene la aprobación de la persona aplicando el sello. Como un rey, cuando un rey envía una carta, ¿qué hace? Sella la carta al final para demostrar que todo lo que está en esta carta viene con mi aprobación. Entonces, esto significa que nuevos profetas después de él, o si viene un profeta después de él, necesitará el sello del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para estar pues aceptable ante Dios. Es decir, para poder recibir el sello del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa persona tiene que ser un profeta subordinado a él. No puede ser mayor, obviamente, que el profeta Muhammad. Tiene que ser un musulmán. Tiene que ser un seguidor del Islam. Tiene que ser obediente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y no puede ser un profeta entonces independiente de él, como el Mesías prometido explicó, sino que tiene que ser un reflejo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiene que amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanto de que borra su yo anterior y a través del proceso de la autoaniquilación, ¿no? Faná, en el término de los sufis, tiene que reflejar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro de él. Y este concepto pues se entiende a través de los términos zil o bruz. Cuando una persona llega a este nivel de amor para el otro,
se vuelve en un reflejo de este otro ser. Y así se denomina un zil o bruz de la otra persona. Entonces esto es el concepto que tenemos acerca de esto. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, declaró que el sello de los profetas indica que ninguna profecía puede ser válida sin la atestación del sello. Cuando se estampa un sello en un papel, se atestigua que el papel es auténtico. Por lo tanto, una profecía que no lleve el sello y la atestación del santo profeta sallallahu alaihi wasallam no es válida. También declaró: Allah hizo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam el señor del sello y se le concedió como prueba de su eminencia el sello que no concedió a ningún otro profeta. Esto es una bendición únicamente reservado para él. Por lo tanto, fue llamado el sello de los profetas, lo que significa que la sumisión a él importa las excelencias de la profecía y que su gracia espiritual tiene una cualidad que suscita profetas y que tal eminencia sagrada no fue concedida a ningún otro profeta. Entonces, esto es una definición que realmente eleva el rango y el grado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam más que cualquier otro profeta. Los otros profetas no podrían, pues, entrenar otros profetas, pero el profeta sí. Bajo su sombra espiritual, siguiéndole a él, una persona puede ser elevado hasta el rango de los profetas. Y esto no fue dado a ningún otro profeta antes que él. Entonces mencioné que, bueno, esto es la explicación del término Khatamun Nabiyyin y nuestra interpretación. Vamos a ver también la evidencia de eso. O sea, a veces los otros musulmanes dicen que, ok, está bien, pues suena muy bien, pero ¿dónde está la evidencia de esto desde el Corán y la Sunna? Entonces, primeramente, hay que destacar de que estamos hablando de ahora en adelante no acerca del profetismo individual o directo. Estamos hablando de la posibilidad de la llegada de un profeta subordinado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un profeta, pues, zilli o buruzi, como el Mesías prometido explicaba, un reflejo de él. Acerca de eso, tenemos primero en Surah Nur, Allah dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado como un profeta parecido a Moisés. Esta similitud no se limitaba solo a los dos profetas, sino que se extendía también a sus seguidores y a la trayectoria de sus movimientos. Entonces aquí Allah dice que Allah ha prometido a los de entre vosotros que crean y hagan buenas obras, que ciertamente les hará sucesores en la tierra, como hizo sucesores de entre los que les precedieron, y que ciertamente establecerá para ellos su religión, que ha elegido para ellos, y que ciertamente les dará a cambio seguridad y paz después de su temor. Entonces, después de ambos profetas, profeta Moisés y profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aparecieron muchos sucesores, tanto temporales como espirituales. En el caso de Moisés hubo profetas, reyes y eruditos. En el caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubo los Khulafai Rashidin, reyes justos, santos y eruditos. La dispensación de Moisés terminó con la aparición de una figura mesiánica, Jesús, que era un gran profeta pero no tenía autoridad temporal. Esta similitud también aparecería entre los seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde tras un periodo similar de 1400 años, también apareció un gran Mesías y profeta. Entonces en este versículo Allah dice que como sucedió con el pueblo de Moisés, así sucederá con el pueblo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 años después de Moisés vino un profeta, el Mesías, y así 1400 años después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino la figura mesiánica, un profeta. Este hecho está atestiguado por los numerosos hadices que hablan de la aparición de un Mesías en los últimos días. También a través de los numerosos hadices que describen a esta figura mesiánica de los últimos días como un reflejo del profeta Muhammad, es decir, su buruz, mathil o dhil.
El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que esta figura mesiánica tendrá el mismo nombre como yo. Dijo que va a ser un miembro de mi familia. Dijo que va a estar enterrado en mi tumba. Entonces el profeta estaba describiendo no cosas físicas, estaba diciendo que esta persona será tan similar a mí, que será mi reflejo, tendrá mi nombre, su papá tendrá mi nombre, será de mi propia familia, estará enterrado conmigo. Es decir, que será un reflejo mío y así se le concederá la profecía o el profetismo. Otra evidencia se encuentra en Sura Al-Fatiha. Entonces en Sura Al-Fatiha, que todos nosotros conocemos, decimos, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim. Guíanos por el camino recto, el camino de aquellos a quienes tú has concedido tus favores. Entonces unos 35 veces al día, pues repetimos esta plegaria. Hay que preguntarnos, ¿quiénes son estas personas? A quienes Allah pues otorgó sus favores. ¿Cuáles fueron sus rangos que estamos pidiendo también? Cuando buscamos en el Corán, lo encontramos en capítulo 4, Sura An-Nisa, versículos 70 y 71. Allah nos explica los rangos que estamos pidiendo, ¿no? ¿Quiénes fueron los grupos de estas personas bendecidas? Y Allah dice, quienes obedezcan a Allah y el mensajero estarán entre aquellos a quienes Allah ha concedido sus favores. Pues, ¿quiénes son los que Allah ha concedido sus favores? Los profetas, los fieles, los mártires y los justos. Esta es la gracia de Allah y Allah es omnisciente. Entonces Allah dice que los que siguen el mensajero de Allah, siguen a Allah y siguen a este mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, van a recibir uno de 4 grados. Profecía, ser de los fieles, ¿no? Los veraces, los mártires y los justos. Entonces Allah aquí dice que estos son los 4 categorías de dones divinos que un musulmán puede alcanzar al seguir a Allah y seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entre ellos tenemos lo de los profetas. Entonces aquí también Allah nos ha explicado que sí, esto es posible para los seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No es posible para los seguidores de cualquier, o no era posible para los seguidores de cualquier otro profeta, ya que solo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el sello de los profetas. Aquí también, otra evidencia, tenemos el pacto de los profetas. Y este pacto, pues existe en Surah Al-Imran y Al-Ahzab. En capítulo 3, versículo 82, Allah dice, y acordaos de cuando Allah estableció una alianza con el pueblo a través de los profetas. O estableció una alianza con los profetas diciendo, cuando os dé el libro y la sabiduría, y os llegue después un mensajero, cumpliendo lo que ya tenéis, creed en él y ayudadle. Y él dijo, ¿estáis de acuerdo y aceptáis la responsabilidad que os impongo a este respecto? Dijeron, aceptamos. Él dijo, dad pues testimonio, y yo estaré con vosotros entre los testigos. Entonces aquí dice que Allah tomó un pacto, una promesa de cada profeta, que si viene un profeta después de ti, ustedes van a enseñar a sus pueblos que tienen que aceptarle a él y tienen que seguirle a él también. Y cada profeta dijo que sí, está bien. Pues vamos a impartir este conocimiento y poner esta obligación sobre nuestros seguidores. Entonces esto era el pacto con todos los profetas. Y dentro de esto está incluido el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por supuesto. Y si alguien cree que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está exento de este pacto divino, pues ellos tienen que ver el capítulo 33, donde Allah explícitamente dice que este pacto se tomó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también. Donde Allah dice, y acuérdate de cuando establecimos el pacto con los profetas, así como contigo. ¿Contigo con quién? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y qué era el pacto? Que cuando viene un profeta después, el pueblo tiene que aceptarle. Y con Noé, Abraham, Moisés y Jesús,
pues en verdad establecimos con ellos una solemne alianza. Entonces aquí claramente Allah está diciendo que existe un pacto con todos los profetas, que vendrán profetas después de ellos y tienen que impartir este conocimiento a su pueblo para que acepten el siguiente mensajero. Y aquí también se tomó este pacto con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que él transmitió a nosotros también. Y también hay algunos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre este asunto, la posibilidad de la llegada de un profeta después de él. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo un hijo, su nombre era Ibrahim. Entonces, Hazrat Ibrahim alayhi salam falleció, pero cuando falleció, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, "Lau asha lakana siddiqan nabiyya." Si Ibrahim hubiera vivido, habría sido sin duda un profeta justo. Entonces aquí el profeta declaró que la puerta para la profecía está abierta. Si su hijo habría llegado a la edad de madurez, habría sido denominado un profeta por Allah. Y luego también dijo que Abu Bakr es la mejor de las personas, salvo que aparezca un profeta. Dijo también, Abu Bakr es la mejor de las personas después de mí, salvo que haya un profeta. Entonces tenemos declaraciones así del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aceptando de que puede venir un profeta. Y esto es según los versículos del Sagrado Corán también, como acabamos de ver. Quería también entrar en algunos de los dichos que a veces los no ahmadíes presentan a favor de su postura, de que no puede venir ningún profeta después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inevitablemente van a presentar los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya que no hay versículos del Corán que apoyen su postura. Sin embargo, cada uno de los dichos apoya nuestra postura y no apoya su postura. Entonces, por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en varias formas y en varios dichos dijo que no hay profeta después de mí, la nabiyya ba'di. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cada uno de estos y luego vamos a ver la interpretación, según el Corán y según lo que acabamos de entender. El profeta dijo que los Bani Israel, los hijos de Israel, fueron gobernados por los profetas. Tan a menudo como uno moría, otro ocupaba su lugar. No habrá profeta después de mí, pero habrá numerosos califas. Entonces, ¿qué significan? Habrá muchos califas después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la nabiyya ba'di significa que no habrá un profeta independiente. No habrá un profeta independiente de mí. No habrá un profeta portador de una ley. Pero esto no es una declaración categórica, ¿no? El profeta nunca dijo que no aparecerá ningún tipo de profeta, ni subordinado, ni otro tipo. Porque, claro, hay que venir un profeta. La figura mesiánica. Entonces, ¿cómo vamos a aceptarle a él si no puede venir ningún profeta? Y también habrá numerosos califas. Entonces, el profeta explicó aquí que no habrá un profeta independiente, pero pueden venir califas, seguidores míos, subordinados a mí. Entonces, si es un seguidor mío, está bien. Puede ser un profeta subordinado, pero no puede ser un profeta independiente. Otro, y ciertamente habrá 30 impostores de mi umma, cada uno de ellos proclamando que es un profeta, y yo soy el último de los profetas, no hay profeta después de mí. Entonces, aquí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó que habrán personas o vendrán personas que falsamente dicen que son profetas, independientes de mí. ¿Y cómo vamos a saber que son falsos? Porque dicen mentiras. Pero yo soy el último de los profetas, no hay profeta después de mí. La nabiyya ba'di, la palabra ba'd, después, también significa en contra o en lugar de mí. Es decir, que un profeta independiente que intenta pues borrar las enseñanzas islámicas. Entonces el profeta también explicó esto, dijo a Ali que tú eres para mí en la posición de Aarón fue para Musa, Moisés, excepto que no hay profeta después o junto ba'd de mí. Entonces obviamente aquí el profeta no estaba hablando después de su muerte. Hazrat Ali estaba ahí, el profeta estaba ausente de la ciudad porque tuvo que salir para un enfrentamiento y dejó a Ali atrás. Entonces, para explicar esto, él dijo que la nabiyya ba'di, que no hay profeta en lugar de mí, no hay profeta junto a mí.
Entonces esto no significa después de su muerte. Hazrat Aisha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también explicó este asunto. Para las personas que querían tomar una interpretación categórica o completa de estas palabras y no permitir la llegada de ningún tipo de profeta, Hazrat Aisha dijo, digan por supuesto que él es el sello de los profetas, pero no digan que no habrá profeta después de él. Entonces ella también explicó eso, que habrán profetas, obviamente, pero no profetas así independientes, porque él es el sello de los profetas. Este dicho, no hay profeta después de mí, tiene que ser interpretada según el título del profeta, que él es el sello. Y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una forma muy similar, dijo que cuando César se arruine, no habrá César después de él. Y cuando Josro se arruine, no habrá Josro después de él, el emperador de Persia. Entonces, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo eso, pues estos dos emperadores pues gobernaban en sus países. Después de esto, los dos pues fueron derrotados. Pero después de los dos, o después de César, hubo otro César. Ya habían muchos otros sucesores después de César. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que el profeta estaba diciendo, que después del César actual, ya no habrá después de él otro César como él, con su poder o con su influencia. Habrán otros, pero no serán como él. Y así utilizó este término, que después de él no habrá otro. Entonces hay que utilizar esta interpretación con el dicho, la Nabi Abadi, que después de mí no habrá profeta como yo. Un profeta independiente y portador de una ley. Este tipo de profecía se ha acabado, pero pueden venir a profetas subordinados. Otro dicho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que yo soy el último de los profetas y esta mezquita mía es la última de las mezquitas. Entonces también aquí bien claro, los musulmanes construyeron miles de mezquitas después de la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ¿qué significa? Que desobedecieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, todas las mezquitas que fueron construidas después de la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son reflejos de su mezquita. Son subordinados a las reglas que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estableció en su mezquita. No son mezquitas independientes que puedan hacer lo que gustan. Así, en la misma manera, esto es la interpretación de la primera parte de este dicho. Yo soy el último de los profetas, es decir, que ya no puede venir ningún profeta independientemente de mí. Tiene que ser un reflejo de mí. Así como todas las mezquitas después de esta mezquita, tienen que ser reflejos de esta mezquita en sus reglas y en su propósito. Entonces también hay unos otros dichos que básicamente hablan de la misma forma. Hay este dicho que es un poco diferente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que ciertamente la mensajería y la profecía han terminado. Así que no habrá mensajero ni profeta después de mí. Hazrat Anas dijo que la gente estaba preocupada por eso. Así que él sallallahu alaihi wasallam dijo que pero habrá mubashirat, buenas nuevas. Entonces dijeron, oh mensajero de Allah, ¿qué son los mubashirat? Él dijo la ru'ya de un musulmán. Ru'ya, la palabra en árabe significa revelación, visión, sueño verdadero, porque es una porción de las porciones de la profecía. Entonces, ¿qué significa? Una porción de la profecía todavía sigue, ¿no? Entre los musulmanes. Porción de la profecía sigue siendo vigente para los musulmanes. ¿Y qué parte? La parte de la revelación. Que la revelación como forma de profecía sigue siendo vigente entre los musulmanes. Entonces, este tipo de profeta puede venir. Un profeta que proclama ser un recibidor de la revelación divina. Pero obviamente un profeta independiente o con una nueva ley no puede venir, como los profetas anteriores. Entonces, así pues el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba explicando que los profetas como antes, los nabis y los rasuls, ya no pueden venir. Pero un profeta con mubashirat, con revelación divina únicamente por parte de Allah, pero seguidor mío, esto todavía es posible. Y claro, a veces las personas dicen que no, habrán 30
treintena de mentirosos, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, que todos los cuales proclamarán ser los mensajeros de Allah. Entonces ellos dicen que entre estos 30 también es Mirza Ghulam Ahmad, Nauzubillah. Entonces la pregunta aquí es que el profeta no dijo que todos los que proclaman ser profetas serán mentirosos. El profeta dijo que alrededor de 30 personas vendrán que serán mentirosos, pero no dijo que todos o todas las personas que proclaman ser profetas serán mentirosos. Solo vendrían profetas falsos o también un profeta verdadero. No tiene que venir la figura mesiánica, ¿no? Jesús, como todos dicen, él no va a recibir revelación divina, no será llamado un nabi, un rasul por parte de Allah y su mensajero. Entonces todo esto se vincula con el caso de la llegada de la figura mesiánica. Esto es la única interpretación realmente de Khatamun Nabiyyin que permite la llegada de una figura mesiánica bajo las reglas del Islam. Y para terminar, antes de Salat, quería compartir pues unas palabras del Mesías prometido alayhi salatu wassalam. Él dijo que el hombre perfecto a quien le fue revelado el Sagrado Corán no estaba limitado en su visión, ni había deficiencia alguna en su simpatía al compartir las penas. Tanto desde el punto de vista del tiempo como del lugar, su alma estaba cargada de perfecta simpatía. Por lo tanto, se le concedió una parte completa de las manifestaciones de la naturaleza y fue nombrado Khatamul Anbiya, lo que no significaba que a partir de entonces nadie recibiría ninguna gracia espiritual de él, sino más bien que poseía el sello de la profecía y que sin la atestación de ese sello ninguna gracia puede llegar a nadie, y que para su pueblo la puerta de la conversación con la divinidad nunca se cerraría. Aparte de él, no hay ningún profeta que posea el sello de la profecía. Solo por el testimonio de su sello puede otorgarse la profecía, para lo cual es condición que el receptor sea seguidor del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Su gran valor y simpatía no deseaban dejar a su pueblo en una condición de deficiencia y no se conformaban con que se cerrara la puerta de la revelación que está en la raíz de todo entendimiento. Sin embargo, para preservar el signo de la clausura de la profecía, deseó que la gracia de la revelación se otorgara a través de la obediencia a él, y que esta puerta se cerrara a cualquiera que no fuera su seguidor. Dios le nombró Khatamul Anbiya en este sentido. Así quedó establecido hasta el día del juicio que una persona que no demuestre ser su seguidor a través de la verdadera obediencia y que no dedique todo su ser a obedecerle, no puede convertirse en el recipiente de la revelación perfecta. La profecía directa ha terminado con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, pero la profecía por vía de reflexión, que significa la recepción de la revelación a través de la gracia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, continuará hasta el día del juicio, para que la puerta de la perfección de la humanidad no se cierre y este signo no desaparezca del mundo, que la alta resolución del santo profeta sallallahu alaihi wasallam deseaba que las puertas de la conversación con la divinidad permanecieran abiertas hasta el día del juicio y la comprensión de la divinidad, que es la base de la salvación, no desaparezca. Entonces, esto es en parte, podemos decir, un resumen de esta conversación o este tema controversial del sello de la profecía. Pues dediqué más tiempo que normal a este tema por su importancia con las conversaciones con otros musulmanes. Pero ya, inshallah, si tenemos todo esto más o menos en mente, pues podemos demostrar de forma correcta y clara, profunda, de que realmente somos los que defienden el sello de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los otros que no tienen esta comprensión tienen una comprensión muy superficial
de él siendo el último, el sello de los profetas, que no otorga realmente ninguna bendición a él, que no eleva el rango del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No hay ningún mérito en ser el último. Pues si la última persona que entra en la clase no significa que él sea el mejor, puede ser el peor de todos que entró. Pues solo ser el último no significa nada. Pues hay que interpretar los términos que Allah otorga a las personas en una forma de acuerdo con sus rangos espirituales.